se conecta también. Vamos a ver lo que es el balance general, estado de situación financiera o estado de situación financiera. Vamos a empezar porque quiero ver el tema de los estados financieros también comparativos. Ahorita vamos a ver si alguien se conecta. Como quiera, déjenme los saludo. Espero que estén bien, que les haya ido muy bien en el examen, que hayan contestado todas las preguntas. Vamos a empezar. El capítulo 6 nos habla del balance general, estado de situación financiera o estado de posición financiera. Las definiciones y conceptos, como hemos ido manejando. Ahorita vamos a empezar a manejar un poquito más de lo que son los movimientos. Pero dentro de las definiciones y los conceptos está el documento contable que muestra la situación financiera de la entidad a una fecha determinada. Estamos hablando del balance general. Nos muestra la información relativa a su fecha determinada sobre los recursos, obligaciones y obligaciones financieras de la entidad. Hola, buenas noches. Vamos a continuar. El valor dentro del balance general nos habla lo que es el valor razonable, ¿verdad? Nos dice que representa el monto de efectivo o equivalente que participantes en el mercado estarían dispuestos a intercambiar para comprar o la venta de un activo, ahora la compra o la venta de un activo para asumir o liquidar un pasivo. Una operación entre partes interesadas, dispuestas a llegar a un acuerdo, dispuestas e informadas en un mercado de libre competencia. Son conceptos. La presentación y revelación en los estados financieros. La presentación nos dice que la información financiera se refiere de modo a mostrar adecuadamente en los estados financieros sus notas, los efectos derivados a las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente la entidad. Entonces, dentro del balance general vamos a incluir todo lo que es la información, tanto de entradas o salidas de la empresa o de la entidad en este caso. Los tiempos en que se presentan los estados financieros deben de presentarse por lo menos anualmente o al término del ciclo normal de operaciones de la entidad, cuando este sea mayor a un año, ¿verdad? Esos son los tiempos. Las partes que está formada o integrada del balance general, que es el encabezado, el cuerpo, el pie de balance general. Dentro del encabezado tiene que ver el nombre, la razón o denominación social de la entidad, mencionar que es balance general y la fecha del balance. En el cuerpo van el nombre de las cuentas que constituyen el activo correctamente evaluadas y notificadas, nombre de las cuentas que forman el pasivo correctamente evaluadas y clasificadas, el nombre de las cuentas que constituyen el capital contable con su respectivo valor y correctamente clasificadas. Al pie del balance, pues van las firmas del propietario, ¿verdad? O funcionario autorizado, el gerente o director administrador, y la firma del contador que elaboró o auditó, que revisó, ¿verdad? Y autorizó el balance general. Entonces, las formas de presentar el balance son formas de reporte, que constituye o consiste en anotar clasificadamente el activo y el pasivo en una sola página, de tal manera que el activo reste verticalmente la suma del pasivo para determinar el capital contable o patrimonio contable. Aquí la fórmula de esta forma, de este formato, es el activo menos pasivo es igual a capital. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y las notaciones de los valores o los importes, ¿verdad? Es importante que se debe hacer de tal manera que para obtener el capital contable del total activo se pueda restar verticalmente el pasivo total de pasivos. Entonces, las formas que presentar el balance general son otra que sería forma de cuenta. En esta forma se emplean dos páginas. En la de la izquierda se notan clasificadamente las cuentas que constituyen el activo y en la derecha lo del pasivo y el capital.
la fórmula que nos ponen aquí es que el activo es igual a pasivo más capital. Entonces aquí vamos a ver la forma de reporte, donde el activo, la suma del activo y el pasivo, tiene que dar igual, ¿verdad? Al pasivo. Y el balance de la forma de cuenta, donde van del lado izquierdo los activos y del lado derecho los pasivos. Entonces aquí dice que activo es igual a pasivo más capital, ¿verdad? Entonces, esto sería lo que es la unidad 6, que nos habla del balance general de los estados de situación financiera o estado de posición financiera. Ahora vamos a ver, está muy cortito, ¿verdad? Yo creo que ya lo habíamos visto en las actividades que estuvimos viendo ahí en el transcurso de anterior, la primera parte. Ok, vamos a ver los estados financieros comparativos. Dentro de los estados comparativos, financieros comparativos, nos dice que la información financiera contenida en el balance general incrementa significativamente si se compara con información similar correspondiente a periodos anteriores. Entonces, como estamos hablando de estados financieros comparativos, vamos a estar comparando cómo se va conformando los movimientos dentro de la empresa. Nos dice que es indiscutible la utilidad que la información financiera comparativa tiene para los usuarios cuando los estados financieros se presentan en forma comparativa, por lo menos con el periodo anterior, ¿verdad? Entonces, dentro de la normativa de información financiera, la norma de información financiera, nos dice que en A7, en la presentación de revelación, que establece que los estados financieros y sus notas deben presentarse en forma comparativa, por lo menos con el periodo anterior. Esto lo está diciendo la ley, ¿verdad? No, son las normas de información financiera, excepto cuando se trata del primer periodo, o sea, cuando no tienes un anterior, ¿verdad? Cuando es la primera vez. Dice que cuando es el primer periodo de operaciones de una entidad. Cuando una entidad no presenta estados financieros comparativos por ser su primer periodo de operaciones, ese hecho debe de revelarse, ¿verdad? Debe de informarse que es el primer ejercicio. Y luego, vamos a ver, se me hace que no lo estoy compartiendo, permítanme tantito. Se me hace que lo tengo que poner aquí, ¿verdad? Me disculpan, me regreso tantito. Vamos a regresarnos para que vean la presentación. Balance general, los estados financieros, ¿verdad? La definición es que es el documento contable que muestra la situación financiera de la entidad a una fecha determinada. Muestra la información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad. El valor razonable representa el monto efectivo o equivalentes que participantes en el mercado estarían dispuestos a intercambiar para la compra o venta de un activo o para asumir o liquidar un pasivo en una operación entre partes interesadas dispuestas informadas en un mercado de libre competencia. La presentación y revelación de los estados financieros, pues, que la presentación de información financiera se refiere al modo de mostrar adecuadamente los estados financieros y sus notas, los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad. Y luego vemos lo que son los tiempos en que se pueden presentar los estados financieros. Aquí nos dicen que los estados financieros deben presentarse por lo menos anualmente o al término del ciclo normal de operaciones de la entidad, cuando este sea mayor a un año. Y luego vemos las partes que integran el balance general, que ustedes ya lo vieron también en las actividades, el encabezado, el cuerpo y el pie de balance. En el encabezado va el nombre, razón o denominación social de la entidad. El número 2, mencionar que es balance general. Y el número 3 sería mencionar la fecha de balance, que sería la parte de arriba del balance general, que es el encabezado. En el cuerpo, pues van los nombres de las cuentas que constituyen los activos correctamente evaluadas y notificadas. Número 2 sería el nombre de las cuentas que forman el pasivo.
correctamente evaluadas y clasificadas. Y número 3, serían las cuentas que constituyen el capital contable con sus respectivos valores correctamente clasificados. Al pie de balance sabemos que van las firmas del propietario, funcionario o funcionario autorizado, en este caso pues el gerente, el director o el administrador, y la firma del contador que elaboró el balance o el que auditó, ¿verdad? Y lo revisó y autorizó. Entonces, de ahí vemos las formas que presenta el balance general. Nos dice que de balance de reporte, que consiste en anotar clasificadamente el activo y el pasivo en una sola página, de tal manera que el activo se le reste verticalmente la suma del pasivo para determinar el capital contable. En este caso, la fórmula es activo menos pasivo nos da igual a capital, en lo que es en la forma de reporte. Anotaciones de los valores o importes. Dice que es muy importante, que se debe de hacer de tal manera que para determinar el capital contable al total activo se pueda restar verticalmente el pasivo. Ahorita vamos a ver las formas que presenta el balance general. También dentro de ellas está la forma con forma de cuenta. En esta forma se emplean 2 páginas. En la de la izquierda se va a anotar la clasificación de las cuentas que constituyen el activo y en la derecha la del pasivo y el capital. En este caso la fórmula va a ser activo, que es la suma de los activos que está al lado izquierdo, nos debe dar igual a la página del lado derecho, que es la suma del pasivo más capital. Y aquí vemos los tipos de formas de balance. Balance general con forma de reporte, y el activo más pasivo nos tiene que dar el capital, y en la forma de cuenta nos da el activo igual a pasivo más capital. ¿Ok? Esa sería esta unidad, pero ya estábamos en la de aquí, en los estados financieros comparativos. Ya les leí, les estuve explicando que la información financiera contenida en el balance general incrementa significativamente si se comparan información similar correspondiente a periodos anteriores. ¿Verdad? Que es indiscutible la utilidad de la información financiera comparativa que tiene para los usuarios cuando los estados financieros se presentan en forma comparativa, por lo menos en el periodo anterior. Y nos habla que la norma de información financiera nos dice que la presentación de revelación establece que se debe hacer eso, o sea, los estados financieros y sus notas deben presentarse en forma comparativa, por lo menos con el periodo anterior, excepto cuando se trata del primer periodo de operaciones, ¿verdad? Y se debe de mencionar, ¿verdad? Que nos dice que cuando una entidad no presenta estados financieros comparativos, puede que por ser su primer periodo operativo, este hecho se debe de revelar, o sea, se debe de decir. Y vemos que el balance inicial, ahora sí, vamos a empezar, el balance inicial, el balance final y el balance comparativo. El balance inicial es el que se elabora al principio, al iniciar el ejercicio, ¿verdad? El balance final es el que se practica al terminar el periodo, y el balance comparativo es en el que se confronta ambos balances, ¿verdad? El inicial con el final. Vamos a ver. Balance general comparativo. Nos dice que es el documento contable que muestra las alteraciones que han tenido los elementos que integran el activo, el pasivo y el capital contable por las operaciones efectuadas por la entidad durante el periodo contable. O sea, aquí se ven los movimientos que se hacen dentro de las cuentas, ¿verdad? Y por eso es necesario tener un balance comparativo para ver qué movimientos estamos teniendo en los bancos, qué movimientos tenemos en proveedores, en clientes, en cada una de las cuentas, ¿verdad? Nos dice, sirve de base para elaborar el estado financiero básico denominado estado de variaciones en capital contable, el cual muestra los cambios en la inversión de los accionistas o dueños, ¿verdad? Durante el periodo. Los aumentos y disminuciones de los activos y de los pasivos ya fueron tratados ampliamente en los capítulos anteriores. Por tanto, únicamente se van a estudiar las alteraciones del capital contable. Entonces, aumentos del capital contable. El capital contable aumenta cuando la entidad percibe ingresos o cuando recibe aportaciones adicionales de capital. ¿Qué quiere decir? Cuando el capital contable nos dice ingresos,
son las utilidades que generan los bienes o servicios prestados por la entidad. Cuando tú tienes una utilidad, es cuando aumenta el capital. Y cuando aumenta por medio de aportaciones, nos dice que son las entregas en efectivo o en especie que hacen los inversionistas para incrementar el capital propio, o las que hacen los socios para aumentar la inversión original del capital social. Aquí estamos hablando de una persona moral y de una persona física. La persona física nos habla del capital propio y la persona moral nos habla del capital social. Los aumentos de capital contable se producen cuando tanto los ingresos como las aportaciones adicionales de capital aumentan el activo o disminuyen el pasivo. Entonces aquí nos está diciendo los aumentos de capital contable, esa sería una de ellas. Entonces aquí se cobraron, un ejemplo, se cobraron en efectivo rentas por valor de 40,000 pesos. Entonces aquí nos están poniendo que el activo aumenta, ¿verdad? Por lo tanto, se está cobrando efectivo y está entrando a la entidad, a la caja, aumenta el capital por ingreso de rentas cobradas. Ese es un razonamiento que tenemos que ir haciendo. Número 2, son ejemplos que vienen. A un proveedor se le pagó el deudor por, a un proveedor se le pagó el deudo, por 50,000 pesos con la comisión que la entidad ganó por haber vendido mercancías a su propiedad. Entonces, aquí disminuye proveedores, ¿por qué? Porque ya se le está pagando el adeudo, ¿verdad? Entonces, disminuye la cuenta de proveedores, pero aumenta la cuenta de capital. ¿Por qué? Porque el proveedor está por comisiones ganadas, está entrando y está ingresando la comisión ganada. Aquí nos dice un proveedor se le pagó el adeudo por 50,000 pesos con la comisión que la entidad ganó por haber vendido mercancías de su propiedad. ¿Ok? Y luego viene, el propietario de la entidad incrementó su capital con una entrega hecha en efectivo por valor de 30,000 pesos. Entonces, está entrando 30,000 pesos, ¿verdad? Y está haciendo una aportación a capital, ¿verdad? Entonces ahí se está, porque lo están diciendo textualmente como ingresó ese dinero a la entidad, entonces está aumentando la caja, está aumentando el capital, que es por aportación, ¿verdad? El propietario de la entidad, el propietario de la entidad, o sea, de la empresa, incrementó su capital, entonces él está aportando a su capital 30,000 pesos, por tanto, aumenta el capital y aumenta el activo. ¿Cómo disminuye el capital contable? El capital contable disminuye cuando la entidad egresos o cuando acepta reducciones parciales de capital. Entonces, los egresos son los gastos que originan los bienes o servicios consumidos por la entidad, y son los gastos que se realizan dentro de la empresa, en este caso la entidad, como le llaman aquí contablemente, por diferentes situaciones. Y las reducciones parciales de capital son los retiros en efectivo o en especie que hacen los inversionistas para reducir su capital propio, o los que hacen los socios para disminuir la inversión original de capital. Las disminuciones del capital contable que originan tanto los egresos como las reducciones parciales de capital disminuyen el activo o aumentan el pasivo. Dentro, aquí nos ponen unos ejemplos. Dice, se pagaron en efectivo 20,000 pesos por el servicio de energía eléctrica. Ese viene siendo un egreso, ese viene siendo un gasto de la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sale? Pues de la caja. Se pagan los 20,000 pesos, entonces disminuye su capital, ¿verdad? Por 20,000 pesos. Y luego vemos servicios telefónicos, o sea, es otro gasto, por 10,000 pesos. ¿Verdad? El servicio telefónico que ascendió a 10,000 pesos, se quedó a deber. Entonces aquí, como es una deuda que nosotros estamos adquiriendo, nosotros como entidad, como dueños, entonces vamos a deberles a nuestros acreedores, en este caso a la línea de teléfono, ¿verdad? Le vamos a deber, aumenta el pasivo, que son deudas, acuérdense que activos, lo que tú tienes son bienes,
¿verdad? Y los pasivos son obligaciones, ¿verdad? Entonces aquí vamos a deber esos 10,000 pesos. Entonces, por tanto, disminuye el capital por el uso de servicio telefónico. Número 3, el propietario de la entidad disminuyó su capital con un retiro de varias mercancías por valor de 40,000 pesos. Entonces aquí disminuye mercancías porque está disminuyendo su inventario, ¿verdad? Lo que tenía está sacando, está retirando mercancías, entonces por consiguiente disminuye su capital, ¿verdad? Por una reducción parcial de mercancías. Entonces, determinaciones de capital contable final. Para determinar el capital contable final, se suman el capital contable inicial, ¿verdad? Los ingresos y las aportaciones adicionales a capital y se restan de los egresos y las reducciones de capital parcial, como los ejemplos que acabamos de ver. En el cuadro que se presenta, ahorita vamos a ver un cuadro, a continuación observa con detenimiento los efectos que producen en la cuenta de capital contable, ¿verdad? Los aumentos o disminuciones de las cuentas del activo y del pasivo por las operaciones realizadas durante el ejercicio contable. Entonces, aquí la determinación de capital contable final. Vemos que en el balance inicial tenemos conceptos, ¿verdad? Activos, ese sería 700,000 pesos. Pasivos, 500,000 pesos. Capital inicial, 200,000. Entonces hacemos el balance inicial. Eso es con lo que empezamos. Vamos a hacer un balance inicial. Tenemos en caja 100,000 pesos. Mercancías, 600,000 pesos. El activo, ¿verdad? Como son cuentas de activo, suman 700,000 pesos. Es lo que tenemos arriba. Y luego tenemos en el balance inicial, tenemos 300,000 pesos en proveedores y tenemos acreedores diversos 200,000 pesos, que los dos suman 500,000 pesos. Entonces tenemos como obligaciones, tenemos 500,000 pesos, que es el pasivo, y el capital inicial tenemos que es 200,000 pesos y es lo que tenemos arriba, ¿verdad? Entonces, hubo el primer asiento que vimos, que había una renta que se cobró en las diapositivas. Una renta, sí, ahí está. Una renta por 40,000 pesos, la ven. Entonces aquí rentas cobradas en efectivo por 40,000 pesos, aumenta, ¿verdad? Ya no tenemos 100,000 pesos, ahora tenemos en el balance inicial, ahora tenemos 140,000 pesos, ¿verdad? Las mercancías siguen igual, no hubo movimiento en proveedores ni en acreedores, pero todo eso se lleva hasta la última línea, la última columna, y se va a sumar al capital, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el capital aumentó a 240,000 pesos por las rentas cobradas en efectivo. El número 2 serían comisiones ganadas, ¿verdad? Dejadas en pago a un proveedor. Entonces, aquí sigue igual lo que es el balance inicial, tenemos 140,000, siguen igual las cuentas, pero como nosotros tenemos un pago, hicimos un pago, tenemos una deuda, más bien, generamos una deuda, entonces aquí se va a poner en pasivo, que es en proveedores, se va a restar 300 menos 50,000 pesos, nos quedan 250,000 pesos, entonces se pasa hasta la última columna, donde se va a sumar a capital 290,000 pesos. ¿Por qué? Porque está aumentando ahí el pasivo. Y luego vemos aportaciones adicionales, ¿verdad? Que son aportaciones en efectivo hechas por el propietario, nos dice que son 30,000, entonces ya no son 140,000 pesos, tenemos ya 170,000 pesos. Entonces esto se pasa hasta la última columna y nos está sumando, tenemos una cantidad de 320,000 pesos. Entonces, dentro de esos sigue el otro egreso que es el consumo de luz, ¿verdad? Entonces aquí nos están dando que son 20,000 pesos, restan, ¿verdad? Se resta la caja, pues se pagó, son 150,000, los otros siguen igual, no hay movimientos, y
Aquí ya se restaron los 20, son 300,000, pero aquí estamos con lo de la luz. Ah, ok, estamos con el de la luz. 300 menos 20 son 320 menos 20, 300. Y luego viene aquí el pago de teléfono, que también es pasivo, aumenta el acreedores diversos a 210,000 pesos, pero disminuye el capital. ¿Por qué? Porque se debe, son 290,000 pesos. Y luego, reducciones parciales de capital, el retiro por mercancías hechas por el propietario, el retiro 40,000 pesos en mercancías, entonces teníamos 600, quedó la mercancía de la cuenta de mercancías, quedó en 560,000 pesos. Entonces aquí se disminuye, ¿verdad? Y queda una cantidad de 250,000 pesos. Entonces, ay, ya me metí para otro lado. Ah, se me va. Permítame. Oh, ya no tengo muchas palabras. Permítame tantito. Entonces aquí nos está diciendo que el activo son 710,000 pesos porque se están sumando el activo inicial, lo que es el balance inicial y el balance final, ¿verdad? Y nos está dando que el activo nos tiene 710,000 pesos y menos los 460,000 pesos que quedó como pasivo. Ay, otra vez ya me moví, perdónenme. Aquí está. Y la diferencia nos da a 250,000 pesos de capital. Entonces ahí vemos lo que es el balance final de 150,000, ¿verdad? Que teníamos en caja, terminamos con 560,000 pesos en mercancías, entonces el activo 150,000 más 560,000 nos da la suma de 710,000 pesos. Y proveedores 250,000 más acreedores 210,000 nos da la cantidad de 460,000 pesos, que vienen siendo las obligaciones, ¿verdad? Entonces la diferencia de esos dos nos da la cantidad de 250,000 pesos, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? Los que me están escuchando. ¿Saraí? No, maestra. Ok. Vemos ahí, nos dice que si comparamos los elementos del balance inicial con los del balance final, encontramos las siguientes modificaciones. En el activo inicial teníamos 700,000 pesos. En el activo final terminamos con 710,000 pesos. Entonces ahí nos dice que el activo aumentó. Es una manera de analizar, de ver cómo aumentan y cómo disminuyen las cuentas, ¿verdad? Entonces, el pasivo inicial fue de 500,000 pesos, hubo un retiro de mercancías por 40,000 pesos, entonces el pasivo terminó con 40,000 pesos menos, ¿verdad? El pasivo disminuyó 40,000 pesos, ¿verdad? Y luego vemos el capital inicial, capital contable inicial de 200,000 pesos contra el capital contable final que fueron 250,000 pesos, 50,000 pesos, perdón, que aumentó. Fue cuando el propietario hizo que aumentar, hizo una aumento. Entonces aquí nos dice que el balance comparativo, precisamente el balance comparativo es el documento contable que muestra los aumentos o las disminuciones que han tenido en el activo, el pasivo, el capital contable por las operaciones efectuadas durante el ejercicio. Que es inicialmente lo que se tiene que entender, que un balance general inicial, un comparativo de un balance general inicial, la diferencia en un balance general final, queremos comparar cómo empezamos y cómo estamos terminando el ejercicio, para ver y analizar cada movimiento que se hacen en las cuentas. Dice, de acuerdo con los conceptos del balance inicial y el balance final anteriores, serían los siguientes. Vamos a ver qué más nos dice. Entonces aquí vamos a ver que caja inició con 100,000 pesos y terminó con 150,000 pesos por la aportación de capital que se hizo el propietario. Entonces la diferencia ahí son 50,000 pesos.
En mercancías iniciamos con 600,000 pesos. Hubo un retiro de mercancías de 560,000 pesos, entonces son 40,000 pesos menos, ¿verdad? Entonces el total de activos nos dice que iniciamos con 700,000 pesos y terminamos con 710,000 pesos, una diferencia, un aumento de 10,000 pesos, ¿verdad? En lo que es el activo. En el pasivo vemos que los proveedores iniciaron con 300,000 pesos, pero ahí se hizo un pago, entonces disminuyó la cuenta de proveedores, entonces hubo una diferencia de 50,000 pesos. En el acreedores hubo una cuenta que se quedó a deber, entonces aumenta, ¿verdad?, la cuenta de acreedores diversos. Entonces inicialmente el pasivo inicial era de 500,000 pesos, y luego se hicieron esos movimientos donde se redujo la cuenta de proveedores, ¿verdad? Y el aumento de acreedores, entonces terminó con 460,000 pesos, entonces disminuyó, nos está diciendo que el pasivo disminuye 40,000 pesos. En lo que es el capital contable, hubo el capital inicial, son 200,000 pesos, ¿verdad? Aquí. Y en el inicial hubo una aportación de capital por parte del propietario, aumenta, entonces esto está diciendo que aumentó el capital, ¿verdad? Es una manera de ver lo que es analizar los movimientos y tratar de entenderlos, cómo aumentan o cómo disminuye el capital. Entonces aquí nos dice modificaciones del activo y del pasivo que aumenta el capital contable. Entonces, el capital aumenta cuando aumentan solamente el activo. El capital aumenta cuando aumenta solamente el activo. Entonces aquí el activo nos dice que tiene 300,000 pesos en el inicial, en el final 350,000 pesos, una diferencia de 50,000 fue la aportación, y me está diciendo que el activo aumenta, ¿verdad? Entonces dice el capital aumenta cuando aumenta solamente el capital. Entonces aquí el capital contable era de 200,000 pesos. Estamos hablando, bueno, vemos ahí los pasivos, 100 y 100, inicial en el final. Y luego vemos el capital contable, 200,000. Y en el final hubo la aportación, pues aquí abajo dice comparación, aumento del activo, 50,000, aumento del capital, igual. Entonces aumenta 250,000, que quiere decir que está aumentando el capital 50,000 pesos. Es una manera de desmenuzar las cuentas y que son claras, ¿verdad? Cuando entendemos qué es un activo, qué es un pasivo y qué es un capital, ¿verdad? Sabemos que los activos son los bienes, ¿verdad?, del propietario, son los bienes y todo en efectivo y en especie, en edificios, en transporte, en todo lo que se tiene en la empresa, vienen siendo los activos, y los pasivos vienen siendo las deudas y las obligaciones, ¿verdad? Vemos aquí, el capital aumenta cuando disminuye solamente el pasivo. O sea, ahorita aumentaba, vimos en el anterior, el capital aumenta cuando aumenta solamente el activo. Ahora, el capital aumenta cuando disminuye solamente el pasivo. Entonces, nos dice aquí, si en el inventario inicial el activo teníamos total de activos 300,000 y en el final 300,000, pero hubo un movimiento donde dice una disminución de pasivo de 50,000, es igual a un aumento del capital. Entonces, si aquí el total de pasivos nos dice que son 100,000 en el inicial, pero está disminuyendo, ¿verdad?, el pasivo de 50,000 pesos. Entonces la diferencia son 50,000 pesos. Disminuye el pasivo, aumenta el capital, ¿verdad? Y luego, número 3, el capital aumenta cuando aumenta el activo y disminuye el pasivo. Fíjense, primero el capital aumenta cuando solamente aumenta el activo. Y luego, el capital aumenta cuando solamente disminuye el pasivo. Y aquí nos dice, el capital aumenta cuando aumenta el activo
y disminuye el pasivo. Hagan de cuenta que es aumenta el activo, aumenta el capital. Disminuye el pasivo, aumenta el capital. Ya ven, está. Aumenta el activo y disminuye el pasivo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo el activo inicial de 300,000 pesos, en el inicial y en el final aumenta 50,000 pesos. Entonces, aquí la comprobación que nos ponen aquí. Aumento de capital 50,000, ¿verdad? Disminución de pasivo. Entonces, nos da igual a un aumento de capital. Entonces, en el inventario inicial, en el total de pasivos, teníamos 100,000, pero está disminuyendo a 50,000. Entonces, la diferencia es de 50,000. Entonces, aquí están sumando 50,000 más 50,000, nos está diciendo son 100,000 pesos. Aumenta el capital, aumenta el activo, perdón, y disminuye el pasivo, ¿verdad? Nos da una cantidad de 100,000 pesos. Y luego, el capital aumenta cuando aumenta el activo en mayor proporción que el activo. ¿Ok? Entonces, si aquí el activo está aumentando, el inventario inicial es de 300, el final es de 400, la diferencia está aumentando 100,000 pesos. En el total de pasivos, 100,000 pesos inicial, en el final 150,000 pesos, la diferencia es de que está aumentando 50,000 pesos. Entonces, activo menos pasivo nos da el capital contable, que son 50,000 pesos. Entonces, aumenta el capital 100,000 pesos, disminuye, ¿verdad? O el aumento de pasivo. Haga cuenta que aumentan los activos, que son los bienes, pero las deudas aumentan, pero menos, ¿verdad? Es la mitad. Aumentó, yo gané ahorita 100,000 pesos más, pero debo 50,000 pesos, entonces, ¿cuánto tengo? Realmente tengo 50,000 en capital, ¿verdad? No tengo los 100,000, tengo que disminuir las deudas que tenemos, las obligaciones. En este caso vienen siendo donde aumenta el pasivo, ¿verdad? Y número 5 sería, el capital aumenta cuando disminuye el pasivo en mayor proporción que el activo. Entonces el capital aumenta cuando disminuye el pasivo. Entonces aquí nos está hablando. Si tenemos el inventario inicial 300,000 pesos, en el inventario final de activos 280,000 pesos, pues aquí está disminuyendo nuestro activo 20,000 pesos, ¿verdad? En total de pasivos tenemos 100,000 pesos, en el inventario final tenemos 50,000 pesos, entonces la diferencia es de 50,000 pesos. El pasivo está aumentando más que el activo. Entonces el capital aumenta cuando disminuye el pasivo en mayor proporción que el activo. Entonces aquí el capital contable sería 300 menos 100,000 pesos, son 200,000 pesos. El capital en el inventario final, perdón, en el balance comparativo final, balance general final, son 230,000 pesos. Pues tenemos la diferencia de 30,000 pesos. Y se fijan, si es vertical y horizontal, nos va a dar la misma cantidad, ¿verdad? Entonces, está aumentando ahí el capital. Entonces nos dice que la comprobación es disminución del pasivo 50,000 pesos menos la disminución del activo, que son 20,000 pesos. Ese aumento de capital es de 30,000 pesos. Aquí está aumentando 30,000 pesos en el capital. Entonces las disminuciones de capital, bueno, hasta aquí fueron los aumentos. Ahora vamos a ver las disminuciones. Los activos, inicial, en el balance general inicial tenemos 300,000, en el final 250,000, la diferencia es de 50,000, entonces está disminuyendo nuestro activo, para disminuir 50,000 pesos. Acá en la comprobación nos dice disminución del activo 50,000 pesos, igual a disminución del capital. Entonces el total de activos en el inicial son 100,000, en el final son 100,000, no hay diferencia. Entonces en el capital contable 300,000 menos 100 nos quedan 200,000 pesos, en el final nos quedan
como disminuyó 50,000 pesos, nos quedan 250,000 pesos menos 100,000, 150,000 pesos, la diferencia es de 50,000 pesos. Aquí nos está diciendo que está disminuyendo nuestro capital contable. Número 2, el capital disminuye cuando aumenta solamente el pasivo. Entonces, ¿qué es el pasivo? Pues son obligaciones y son deudas, ¿verdad? Entonces, aumento de pasivos, aumentan las deudas, disminuye capital, ¿verdad? Bien sencillo. Entonces tenemos balance general inicial, balance general final, 200,000 capital contable, 150,000 final. La diferencia es en que aumentaron el total de pasivos de 50,000 pesos, por consiguiente el capital disminuye los 50,000 pesos. Otra manera de que disminuye el capital es cuando disminuye el activo y aumenta el pasivo. Entonces, la disminución del activo de 50,000 pesos más el aumento del pasivo de 50,000 pesos nos da una disminución de capital de 100,000 pesos. Quiere decir, no que lo demos, sino que ya gastamos 50,000 pesos y aumenta nuestro pasivo. Primero gastamos, que son los activos, los gastamos, aumenta nuestro pasivo en deudas, en obligaciones, 50,000. Entonces, si ya gasté 50,000 y debo 50,000, entonces fueron 100,000 pesos que disminuyeron de nuestro capital, el capital de la entidad, ¿verdad? Entonces, el inventario inicial, el capital contable, tenemos 300,000 menos 100,000 de pasivos, nos queda un total de 200,000 pesos en capital contable en el balance general inicial. En el final teníamos 250,000 pesos menos el aumento que hubo del pasivo, que son 150,000 pesos. En el balance general final nos va a quedar 100,000 pesos. Entonces, la diferencia de los 200,000 menos 100,000 nos quedan 100,000 pesos menos de capital. ¿Por qué? Porque disminuyó el activo y aumentó el pasivo. Disminuyeron nuestros activos, o sea, hubo gastos y aumentaron nuestras deudas, ¿verdad? 50,000. Otra manera de ver, el capital disminuye cuando disminuye el activo en mayor proporción del pasivo. Entonces, si tenemos el activo inicial de 300,000, el pasivo inicial de 100,000, un capital contable de 200,000, nos dice que la disminución en el capital final, perdón, en el balance general final, en activo total de activos es de 250,000, total de pasivos 80,000, el capital contable, la diferencia son 170,000 pesos. Entonces, la diferencia que nos está diciendo aquí que son 30,000 pesos. ¿Por qué? Porque está disminuyendo nuestro activo, 50,000 pesos menos, está disminuyendo nuestro pasivo y nos queda la diferencia de activo menos pasivo en 30,000 pesos. Entonces, la disminución del activo menos la disminución del pasivo son 30,000 pesos. Y luego vemos, el capital disminuye cuando aumenta el pasivo en mayor proporción que el activo. Entonces, otra manera de ver, el capital disminuye cuando aumenta la disminución, es mayor el pasivo, ¿verdad? En la proporción del activo. Entonces, si tenemos un total de capital contable en el balance general inicial de 200,000 y en el balance general final de 160, tenemos una diferencia de 40,000 pesos, porque hubo unos cambios en el balance inicial, fueron 300,000 en los activos, en el final aumentó 10,000 pesos, pero en los pasivos, en el balance inicial fueron 100,000 pesos las deudas, pero aumentaron 50,000 pesos, entonces disminuye el capital 40,000 pesos. ¿Por qué? Porque el activo no aumentó más que el pasivo. En este caso, el pasivo aumenta en mayor proporción que el activo, ¿verdad? Así como lo dice el concepto de arriba. Y hasta aquí son los aumentos y las disminuciones del capital. Es nada más de que las vean, las analicen, si se pueden analizar y se ponen de manera de que son el dueño de la empresa o la entidad y ven
cuánto es lo que tienen y cuánto es lo que deben. Entonces es de la manera que podemos entender mejor estos conceptos, ¿verdad? Entonces, para que el balance comparativo se pueda interpretar con más facilidad, es necesario que tanto el activo como el pasivo aparezcan debidamente clasificados en el balance comparativo, como debe contener los siguientes datos. Eso es lo mismo que el balance general, ¿verdad? El encabezado, el cuerpo y el pie. Entonces, en el encabezado, el nombre, razón o denominación social de la entidad, mencionas que es balance comparativo general o balance general comparativo, fecha de los estados de resultados que se comparan de tal fecha a tal fecha y de tal fecha a tal fecha. Tienes que poner las fechas, ¿verdad?, de los ejercicios que se están comparando. En el cuerpo, pues van el nombre y valor de cada uno de los recursos que forman el activo, tanto el balance inicial como el balance final, ¿verdad? El nombre y valor, número 2, de cada una de las obligaciones que integran el pasivo, tanto del balance inicial como del balance final. Y el valor capital contable, tanto del inicial como el final, como los ejemplos que hemos estado viendo ahorita anteriormente. Y al pie de la página, pues vamos a ver la firma del propietario o funcionario autorizado, ¿verdad? Y el que autorizó el estado financiero y la firma del contador que elaboró el estado financiero. Entonces, el balance comparativo con forma de reporte es parecido a los que vimos ahorita anteriormente, el balance general. En esta forma consiste en anotar clasificadamente el activo y el pasivo de los balances que se comparan en una sola página, ¿verdad? De tal manera que la suma del activo le pueda restar verticalmente a la suma del pasivo, ¿verdad?, para determinar el capital contable de ambos ejercicios. De acuerdo con lo anterior, el balance comparativo con forma de reporte se basa en la fórmula de activo menos pasivo es igual a capital, ¿verdad? Empleo de columnas para que se puedan identificar las cuentas, las subcuentas, ¿verdad? Y las sumas de los activos, de los pasivos y los totales, ¿verdad? Entonces, en las 4 columnas mencionadas se deben anotar las cantidades tanto de balance inicial como de balance final, así como el importe de las alteraciones que han sufrido cada una de las cuentas. La primera columna se emplea para anotar las cantidades de cada cuenta que interviene en el balance final. ¿Sí? Y luego, segunda columna, se emplea para anotar la cantidad de cada una de las cuentas que intervienen en el balance inicial. ¿Ok? Entonces, la tercera columna se emplea para anotar las alteraciones o diferencias de cada una de las cuentas. Tal alteración o diferencias que se obtienen comparando la cantidad de cada balance. El balance inicial con la del final con la del inicial. Y la cuarta columna se emplea para anotar los signos más o menos, ¿verdad? Que se notan signos más cuando las alteraciones o diferencias son positivas y signos menos cuando es negativo. La alteración es positiva cuando la cantidad del balance final es mayor que el balance inicial. Es negativa en el caso contrario. ¿Qué quiere decir? Que si yo empecé con 100,000 pesos en el balance inicial, encajo y termino con 50,000 pesos, pues es negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy gastando más, ¿verdad? A eso se refiere. Y si es el caso contrario, si yo empiezo con 50 y termino con 100, entonces un aumento es positivo, ¿verdad? Aquí vamos a ver un ejemplo. Balance general inicial, final, el inicial, las diferencias y vemos las alteraciones. En caja, iniciamos con 10,000 pesos. En el final terminamos con 10,000 pesos. En el balance inicial teníamos 5,000, entonces tenemos una diferencia de 5,000 y es positiva. En el caso de los bancos, tenemos 20,000, en el final hubo un aumento, ¿verdad? Porque en el inicial empezamos con 16 y tuvimos una diferencia positiva de 4,000.
Las mercancías. Iniciamos con 37, pero en el balance final terminamos con 30. Entonces tenemos una diferencia de 7,000. Entonces es una alteración negativa. Balance final, terminamos en clientes con 20, pero habíamos iniciado con 10, entonces es una diferencia positiva. En el caso de documentos por cobrar, iniciamos con una de 20,000, terminamos con una de 10,000, que son por cobrar, entonces tenemos una diferencia negativa de 10. Deudores diversos, como no hubo movimiento, quedamos igual, ¿verdad? Entonces aquí las diferencias con el balance general inicial nos tiene que dar la suma del balance general final, ¿verdad? 93,000 pesos más las diferencias son 95,000 pesos, que es la suma del balance general final, ¿verdad? Luego vemos balance comparativo con forma de cuenta. Cuando se usa esta forma se emplean dos páginas, debemos dicho, ¿verdad? En la izquierda se anotan clasificadamente las cuentas del activo, ¿verdad? De los balances que se comparan y con sus respectivas alteraciones. Y en el lado derecho, en el pasivo, va el pasivo y el capital contable con ambos, o sea, ambos ejercicios, que es el inicial y el final, también debidamente clasificados con sus respectivas las alteraciones que existan. Entonces aquí el balance comparativo de forma de cuenta nos dice que su fórmula es activo es igual a pasivo más capital. Y es de la manera que podemos comprobar que tenemos un resultado correcto. Ya vamos a terminar. Total de pasivo más capital contable se deben anotar a la misma altura de total de activo. Los renglones que queden disponibles entre total de activo y total pasivo de más capital, localizados en el espacio destinados a las cuentas, se debe utilizar una línea que va, una Z, ¿verdad? Se va así, para que no haya manera de que se pueda alterar ahí o que se puedan incluir otras cuentas, por eso se hace esa línea. Al igual que el balance general, el balance comparativo se deben hacer en un libro, cuaderno o blog que contenga espacio amplio para anotar todas las cuentas y 4 columnas para anotar las cantidades, ¿verdad? Por su importancia, tanto el balance general como el balance comparativo forman parte del juego de los llamados estados financieros de la contabilidad. Entonces, son muy importantes, balance general y el balance comparativo o la balanza comparativa. Entonces, el ejemplo, como debe sumar las diferencias positivas y las negativas en cada uno de los grupos. Entonces, aquí primero se suman las cantidades negativas, cantidades positivas, cantidades negativas, comparación de las sumas. Entonces, nosotros tenemos, enseguida se comparan las dos sumas y la diferencia entre ambas se anotan como suma en la columna de las diferencias. Entonces, cantidades positivas, cantidades negativas y la comparación de las sumas. Aquí tenemos, creo que aquí estoy equivocado. Comparación de las sumas negativas son 10, 19, 17. La diferencia 19 menos 17 son 2,000. 2,000 más 17 son 19. Siempre tienen que salir los resultados, tanto en las sumas y las diferencias, en lo que es vertical y en lo que es horizontal, la suma de las dos. ¿Hasta aquí alguna duda? A lo mejor los mareé mucho con tantos balances comparativos, pero bueno, yo creo que es nada más de que ustedes se pongan a analizarlos y los van a entender, se pongan en el lugar del dueño del negocio para que puedan ver qué es lo que tienen y qué es lo que deben, ¿verdad? Es de la manera que yo aprendí a entender las contabilidades. ¿Hasta aquí alguna duda? Los que estén escuchando. Saraí. No, maestra, una. Bueno, es que sí está muy enredado, pero es sencillo. Nada más para que lo entiendan
y que más que nada que aprendan cómo van los movimientos, cómo aumenta el capital, cómo disminuye. A eso se refiere esta unidad, y ver cómo se acomodan en las columnas las cantidades y ver los movimientos. Como quiera, ya en las próximas unidades, en la próxima clase, vamos a ver el estado de resultados, que viene siendo el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, que también es parte de los documentos, ¿verdad?, de información financiera. Por mi parte es todo. Espero que estén bien. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Descansa. Bye.